presentar mi tercer libro ya sobre la región, El Sur y la Guerra del Chaco, que lo he acabado por fin. Estaba con tanta emoción, he investigado tantos, bueno, más de 2 años y medio me ha llevado la investigación, pero ya lo tengo acá entre manos, así que en esta ocasión lo presento el día viernes en el Teatro Libertador Simón Bolívar a las 19:00 y están todos cordialmente invitados. Licenciada, tal vez un resumen general nos puede hacer conocer sobre ese trabajo de investigación y ahora la publicación de este importante libro. Claro que sí. Lo que contiene este libro es la vida de la frontera, de Villazón, de las personas, de los hombres, de las mujeres que han vivido entre 1932 y 1935 y cómo se ha construido Villazón en ese tiempo. Cuán fundamental había sido Villazón para la Guerra del Chaco, para Bolivia y además para la definición de los límites entre Bolivia y Argentina. Si bien Villazón se ha fundado en 1910, solo después de la Guerra del Chaco, y en este libro lo narro en qué circunstancias, se ha definido oficialmente el territorio boliviano frente al argentino. Así de importante había sido. Todos conocemos a la Gendarmería de La Quiaca. Bueno, ha nacido después de la Guerra del Chaco, precisamente por la definición de límites, ¿no es cierto?, que se ha producido porque la Guerra del Chaco le ha dado vida, le ha dado fortaleza, le ha dado ese espíritu cosmopolita que tiene ahora Villazón. Esa ha sido la característica que le ha dado. Cuán importante había sido, ahí he descubierto al investigar precisamente que muchos hombres y mujeres ahí han empezado a forjar el diamante que se pule solo. Si ahora nos preguntamos por qué, en este libro contiene por qué. Porque gente como ustedes, como nosotros, como la gente que siendo de Villazón y sin ser de Villazón, viene y trabaja y da su vida y aporta para este terruño, de esos hombres y mujeres estamos hablando en este libro, y además cuán vital había sido para Bolivia esta frontera, ¿no? Han habido espionajes, han habido un montón de actividades y se ha desarrollado la hotelería, los comerciantes de coca, siempre han habido, pero se ha fortalecido porque tenían que llevar coca para la Guerra del Chaco precisamente. En la Argentina, en La Quiaca, por ejemplo, vendían también la coca y además tenían un impuesto. Jujuy, La Quiaca se ha fortalecido con este producto. Entonces, toda esa relación, toda esa vivencia económica y relación política y diplomática también están en este libro. María Elena, has hecho un recorrido desde Villazón, porque hay una zona, lo que conocemos como Puesto Tarija. Este sector se había usado para trasladar a los soldados. Hay un camino que pasa por diferentes lugares, entre ellos Quebrada Honda, el pago de mi papá. Por eso hago referencia a este tema, para llegar precisamente a lo que ya es departamento de Tarija. Entonces, ¿este sector has recorrido, Marilena? Sí, como ya saben ustedes, un poco inquieta después de leer, porque yo leo las fuentes primarias. Me he ido hasta la Biblioteca del Congreso a encontrar las leyes que me digan cuál era la ruta exacta por donde salían y entraban esos contingentes. He encontrado, y justo me estás mencionando tú, es precisamente por ahí que se iba, esa era la ruta, y está en la ley Sanzana, está Salitre, está esta población y varias otras, y al terminar el libro me he ido a conocer. ¿Saben para qué? Para que pueda mostrarles las fotografías a todos mis lectores de cómo había sido la ruta por donde se pasó. Aquí está Yanalpa, más adentro está Salitre, y tengo las fotos que personalmente las he ido a hacer el año pasado, porque ya estaba en la última fase. Aquí están las fotos que precisamente las he hecho para que vean todos y que conozcan, y muchos ya conocen, y para que reconozcan también por dónde se ha ido, dejando la señal de que efectivamente han ocurrido cosas. Y este señor que le ven era un diplomático y ha sido espía y tenía su hacienda, ¿dónde creen? En Yanalpa. Por eso he llegado por esa zona. Y por esa zona que tú me dices también, Mateo, se ha producido la revolución de Villazón aquí y en esos lados, porque habían representaciones políticas y todo en ese lado.
Entonces, precisamente sí, y he recorrido y conozco, así que me gustaría mucho que también toda la población conozca para vean cuál histórico es esta región, esta zona y cuán importante, que si no lo hace una persona que es de la región, pues el resto de historiadores van a ser desde sus escritorios y para los departamentos grandes. Licenciada, tenemos una federación de excombatientes de la guerra del Chaco, le hablo de la sede. ¿Cuán imperiosa necesidad lo pide el pueblo de Villazón de que esa infraestructura pueda construirse un museo de la guerra del Chaco? Sería fabuloso, de verdad, ¿no? Hay tanta historia oculta, rezagada, dejada, abandonada, y teniendo nosotros, además siendo una frontera importante, porque no era como cualquier frontera, era Villazón, y al tener una aduana nacional se constituyó en importante, fue tan importante que incluso nos desprendimos de sus chichas, ¿no es cierto? Y esa infraestructura convendría que tomen las cartas en el asunto para que puedan convertir en un atractivo turístico, pero además histórico, real, o sea, no es invento, no es fabricación, la historia lo dice así. Licenciada, ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Por partes, por capítulos? Es lo que les decía, contiene espionaje, contiene el rol de las mujeres que han desempeñado, porque normalmente las mujeres están invisibilizadas, y yo me siento comprometida con mi género, y corresponde que les haga notar el trabajo que han hecho en esas circunstancias también. Está también cómo han sido los magnates de la región de los Chichas y toda la minería, la riqueza, porque en ese momento nosotros éramos parte de sus chichas y toda esa riqueza que no solamente estaba en esa parte, estaba también en Chagua. Tenemos acá gente de la Argentina que explotaba minerales y que están aquí registrados, y además está la lista de los soldados, porque he entrado al archivo de las Fuerzas Armadas a ver quiénes efectivamente habían ido al regimiento Chicha. Se ha fabricado, se ha construido, se ha formado y se ha forjado un regimiento Chicha 7 de caballería aquí en Mojo, ¿no es cierto? Y nuestro cuartel de Mojo también se ha construido gracias a la donación de José María Escalier, que está también registrado en el libro porque tengo los documentos oficiales. En consecuencia, son varias de esas cosas que contiene el libro, además de las mujeres, las espías, detallando precisamente las espías y los espías, porque habían varios de ellos y muchos de ellos les comento que eran periodistas. Así que es bien, bien interesante esta historia, y no solo eso, sino la ruta por donde se ha ido, ¿no? Cuál ha sido las vivencias de las personas, el hospital, que era la Escuela Cornelio Saavedra, todos esos detalles están conteniendo este libro. ¿Cómo llegaban los soldados hasta Villazón? también se habla del ferrocarril. Por supuesto que sí. En realidad llegaban en el ferrocarril llegó a Villazón en 1925. Entonces recién eran 7 años que estaban poniendo en práctica el recorrido y llegaban en 2 días desde La Paz. Les cargaban no solamente en los coches, que todos conocemos los coches de pasajeros, les subían a los cargueros y arriba de los cargueros venían los soldados. Y para no mentirles, una fotografía de la época tengo, de eso, para que vean cómo ha sido la gente, que era pues increíble, además la identificación, la obligación moral de los soldados, de los hombres y de las mujeres, y por eso a mí me parecía increíble cuando yo leía, y decían, sí, efectivamente, Villazón era importante. No, ha sido fundamental Villazón, y por eso también se ha fortalecido. Esa ha sido la historia, y no solo eso, en el ferrocarril, por ejemplo, habían hasta espías, ¿sabes quiénes? Los que llevaban, los mozos, los garzones, que eran argentinos. Bueno, varias cosas. No les voy a contar el detalle del libro, porque ya no me lo van a comprar. Además, con tanto sacrificio lo hago de manera unipersonal prácticamente, con vaquita familiar para la impresión. Así que me gustaría que lo lean, que estén presentes también en el evento, pero pues estoy atenta. María Elena, ya que has entrado al archivo militar, ¿qué se tiene o qué información recabas del cuartel que teníamos en Villazón, que estaba justamente ahí en la Cruz Salva tu Alma, donde se han construido pueblos originarios, ¿no? Lamentablemente, los proyectos nuevos han venido a borrar la historia, porque ese cuartel nunca debía ser destruido, porque teníamos otro terreno. Las autoridades en su momento hubieran tomado otro terreno, lamentablemente lo tomaron en su y lo destruyeron.
Pero ¿qué antecedente hay de ese cuartel que teníamos acá, que llegaban y estaban ahí los soldados antes de viajar hacia Villamontes? De ese cuartel, el recuerdo que tengo y además la constancia que tengo es una carta de un soldado que le dice a su esposa, que eran importantes en ese momento las esposas, ¿no ve? Porque les escribían y les decían, necesito que me digas cómo estás y quiero saber cómo estás tú y quiero mostrarte cómo estoy yo. Estoy en el cuartel de Villazón. Esa carta precisamente que habla del cuartel de Villazón, la tengo aquí registrada, es de, justo ustedes quizás lo conocen a Hernán Yanque, él me la ha facilitado, porque de verdad que ha sido difícil conseguir documentos originales, y él sí la tenía, entonces incluye en este libro esa carta importante donde menciona a Villazón. Y dentro de los archivos históricos, de verdad que sobre las infraestructuras no están registradas más que de Mojo y del regimiento Chichas, ¿no? De Mojo porque ha sido una propiedad que ha sido cedida por José María Escalier a las Fuerzas Armadas. En consecuencia, eso es lo que sí se tiene, pero de este cuartel que ha sido derribado para construir otras cosas, no he logrado obtener la información, pese a que ha entrado hacia los archivos de las Fuerzas Armadas. Viernes, ¿a qué hora empieza la presentación del libro? Voy a encontrar la carta, ¿dónde está? El viernes a las 19, aquí en el Cine Teatro Simón Bolívar. Espero a todos los villazonenses, hombres, mujeres, colegios, mayores, menores, estudiantes, interesados, y además creo que tenemos el compromiso de saber, ¿no?, qué ha pasado en nuestra tierra, porque nosotros existimos solo un periodo y tenemos una fecha de vencimiento, ¿no ve?, de caducidad. Antes que nosotros, otros han construido también, y después habrán también otros. Un poco hacer el honor a esas personas que siempre han estado, y nuestra tierra siempre estará grande y vigente gracias a todas esas personas que pasamos por aquí, que vivimos aquí, que nacemos también. Les invito cordialmente a que participen, por favor. Va a haber asientos para todos, tenemos 500 asientos, así que están todos cordialmente invitados. María Elena, ¿dónde se puede comprar el libro? ¿Dónde se puede reservar? Lo vamos a vender ese día, lo estoy vendiendo en 60 bolivianos, que es el costo mínimo, digamos, de la impresión, y lo voy a vender en La Potosí, esquina 24 de septiembre, y si recibo apoyo de la alcaldía, quizás también en esta infraestructura, sí. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Que le vaya bien siempre. Gracias. Amigos de la